Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro capítulo de El Plan Asignado en la segunda temporada. Oigan, y hoy vamos a hablar de un tema que a mí me encanta y es las rutas de peregrinación. Ojo, aquí hay que hacer una pequeña diferencia desde el inicio y es rutas de peregrinación y lugares de peregrinación. Algunas veces están ligadas las unas con las otras, pero no necesariamente un lugar de peregrinación tiene una ruta de peregrinación o bueno. Pero entonces, para que nos pongamos en contexto, los colombianos del sur del país, estamos muy relacionados con la peregrinación a la Virgen de las Lajas, por ejemplo. Los colombianos en general estamos familiarizados con sitios de peregrinación como el Señor de los Milagros de Buga, la Virgen de Chiquinquirá, Montserrat en Bogotá. Y ahora a nivel como latinoamericano, vamos a decir la Virgen de Guadalupe. Entonces, aquí estamos hablando de lugares de peregrinación y además contexto latinoamericano, contexto católico, porque Latinoamérica es en su mayoría católica, pero a nivel internacional hay otros sitios de peregrinación muy famosos. Entonces, Fátima, aquí en Portugal, lugar espectacular, Lourdes, y luego a nivel de otras religiones tenemos la Meca y Medina en Arabia Saudita o en cantidad de templos budistas en Asia. En el tema del sintoísmo hay muchos templos en Japón que ahora voy a entrar un poco más en detalle sobre eso porque me gusta. Pero esos son lugares de peregrinación. Ahora sí vamos a hablar de rutas de peregrinación. Y aquí es donde entramos a la parte que más me gusta. Una de las rutas de peregrinación más famosas, creo que la más famosa a nivel mundial en estos momentos, es la ruta de peregrinación del Camino de Santiago, que ustedes ya me han escuchado hablar muchas veces de ella, que yo hablé tanto en mi familia del Camino de Santiago, que mis papás lo hicieron, y luego mi hermana mayor y mi sobrina también lo hicieron, y espero que mi hermana menor lo haga pronto. Yo estoy que lo vuelvo a hacer en cualquier momento. Pero no es la única. También, por ejemplo, les mencionaba que a nivel del sintoísmo en Japón hay una ruta de peregrinación que me encantaría hacer, que sueño con hacer, que me comprometo a hacerla en algún día. Es la ruta de Shikoku Enro y recorre 88 templos, también es un lugar espectacular y por el tema de que a mí me gusta caminar y bueno, ya vamos para allá. Hay otra también que es muy linda y es, por ejemplo, la Vía Francígena, que viene desde Inglaterra hasta Roma. Y una que yo hice y que me gustó mucho y es particularmente la que quiero hablar hoy es la Vía de Francisco, la Vía de Francesco, que es la ruta de peregrinación entre dos lugares muy importantes en la vida de San Francisco de Asís. Entonces, dejando al lado el tema del catolicismo, a mí San Francisco de Asís me parece un tipo súper cool, me parecía que era un tipo súper buena onda, con unas ideas bastante interesantes, una forma de ver la vida bastante interesante, una capacidad de desprendimiento muy fuerte. Y además, como yo crecí y estudié en un colegio franciscano, crecí con esa imagen de Francisco, como, hey, este es un santo cool, o sea, este es un santo buena onda. Y bueno, en algún momento yo dije, oye, yo quiero hacer esa ruta de peregrinación. Entonces, pues estaba pensando en esos temas en estos días. Vi las fotos porque la hice, lo recorrí y dije, oiga, voy a hablar en el próximo episodio sobre este asunto, sobre la ruta de Francesco. Entonces, por eso fue que estuve pensando en ello. Eh, bueno, cuando lo viví, y aquí les voy a dar recomendaciones y les voy a contar un poquito de mi experiencia, cómo fue, cómo corrió todo, cómo se pasó todo allá. Entonces, eh, para empezar, la ruta de Francesco une dos lugares, como se los mencionaba, dos lugares muy importantes. Uno es una ciudad que se llama, un templo que se llama La Verna, y el otro punto es la ciudad de Asís, entonces donde está todo el asunto de San Francisco de Asís, pero entonces sí, o sea, donde está pues la iglesia de San Francisco de Asís, hay otras iglesias muy bonitas, es un complejo muy lindo. Si hay alguna persona de los que me está viendo que ya visitó Asís, sabe de lo que estoy hablando.
pero no todos conocen la Berna. Y ahí es ahí donde yo empiezo. Entonces, vámonos a situarnos en un momento histórico. Mi vida en el año 2020. En el año 2020 yo estaba viviendo en Francia y ustedes recordarán lo que pasó en el 2020, ¿no? Hubo un evento por ahí como un evento canónico en la historia de la humanidad y estábamos ya en épocas de junio, ya estábamos llegando a mayo, junio, ya estaba terminando mayo y estaba llegando junio. Y en esos momentos Italia decide abrir sus fronteras otra vez. Y yo dije, vea, nos pillamos, ya estuve encerrado 3 meses por aquí, en mucho tiempo sin viajar, necesito ir a caminar. Y organicé todo, pues cuadré las cosas, cuadré tiempos y lo hice. Fue una experiencia muy, muy linda. Lo primero que yo hice fue ir hasta Venecia porque hay que ir a aprovechar a Venecia. Entonces a mí me tocó ver los canales vacíos, la ciudad vacía, los canales limpios. Espectacular. Luego voy a visitar a un amigo una región, en esta región supremamente linda que se llama, eh, ah, olvidé, pero bueno, una ciudad donde está Cesenático. Y fui a visitar a mi amigo Gianfranco, que él tenía un hotel y que lo conocía además en el Camino de Santiago. Entonces fui a visitar a Gianfranco, que me había dicho tienes que venir. Fui, me quedé espectacular. Los italianos son muy buena onda. Para esas épocas hablaba con un amigo franciscano, y todavía es mi amigo y le tengo muchísimo cariño y admiración, que es Fray Duván. Y hablaba con él y le digo como, oye, él vivía en Italia, él es franciscano, vivía en Italia, sigue viviendo en Italia y es un tipazo. Y le digo como hermano, quiero ir a Italia, quiero ir a visitar Italia, ¿qué me recomiendas? Y él me dice como, Javier, Italia es un país para enamorarse a cada paso. Y yo dije, bueno, linda esa referencia, la tomo y lo hice y realmente es verdad. Entonces, ¿cómo avanzan las cosas por ahí? Termino de pasar algunos días con mi amigo Franco y me voy a esta ciudad que se llama La Verna. La Verna es un lugar muy especial, entonces como un complejo religioso y es ahí al parecer donde Francisco pues empieza a tener las revelaciones, donde Francisco empieza a realizar sus meditaciones. Entonces son unas iglesias muy bonitas, pero además hay unas cuevas, hay unas escaleras que lo llevan a unas cuevas donde el hombre iba a meditar y se siente una energía muy, muy poderosa, se siente como una fuerza de la naturaleza, pero al mismo tiempo algo como místico, como mágico. Entonces, pienso que es un lugar precioso y un excelente lugar para comenzar el camino de Francesco. Y ahí empecé mi camino, fui visitando otras ciudades como Gubbio, como Pietralunga, Santo Stefano, creo que sí, Piovo Santo Stefano. Entonces, bueno, son más o menos un trayecto de 7, 8 días. Yo lo hice creo que en 6 días porque me salté la última etapa porque estaba lloviendo, estaba un poquito molesto, ya sentía como que, oigan, ya necesito. Oigan, ¿y por qué razón? Porque yo venía, pues bueno, yo no venía, pero sí tenía la experiencia de haber hecho el Camino de Santiago y el Camino de Francesco es una experiencia completamente distinta al Camino de Santiago. El Camino de Santiago, vamos a decir la verdad, es mágico, es místico, pero también es muy turístico. Entonces hay muchas personas, lo cual, para bien o para mal, cada quien ve cómo lo toma. Sirve mucho también que tiene una infraestructura turística avanzada. Entonces, cada cierto tiempo encuentras albergues de peregrinos, hoteles, hay mapas. Entonces, vamos a decirlo, estos pueblos del Camino de Santiago están muy bien preparados para los peregrinos, para recibir a cualquier tipo de peregrino, 5 estrellas o el que anda con bajo presupuesto, vamos a decirlo así. Entonces, porque tienes hoteles, tienes albergues, lo que sea. Pero está muy preparado y además allá todos estamos bienvenidos, todos caminamos, normal. Eso es lo lindo de estos trayectos. Pasa esto, entonces, bueno, y aquí vienen un poquito de mis recomendaciones. ¿Yo qué recomiendo?
Recomiendo, claro, hacerlo entre los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre. El clima es bastante agradable, es fácil. Recomiendo reservar con anticipación, tener determinado en dónde se va a dormir cada noche, porque la infraestructura, como les dije, ya no tiene la misma infraestructura del Camino de Santiago. Uno puede llegar al Camino de Santiago sin tener nada listo y tranquilo. Y bueno, acá en este camino no es así. También recomiendo hacerlo acompañado. Yo lo hice justo cuando Italia volvió a abrir sus fronteras. Yo era el primer peregrino ese año. La gente se tomaba fotos conmigo. Tuve muchísima hospitalidad. Gracias a Dios llegué a lugares y me decían como que "¡Ah! Un peregrino, qué chévere, bienvenido", y me daban comida y eran súper acogedores, súper lindos. Pues que son de la Toscana, y los toscaneses no es que tengan la fama de ser los más amables del planeta, pero sí lo fueron conmigo. Entonces es linda esa parte, pero vale la pena. Pero ya estaba solo, los caminos no es que estén súper bien delimitados, están bien delimitados, se los puede seguir fácilmente, pero hombre, uno solo es un poco más complicado. Entonces, porque no tienes otras personas que te van guiando. Entonces yo recomiendo eso, hacerlo acompañado. Conseguirse algún amigo por ahí, coordinar con alguna persona. Hay hasta grupos en Facebook que organizan grupos o que dicen como, oigan, yo lo voy a comenzar en tal fecha, alguien más por ahí. Entonces va esa recomendación. Y, y bueno, también, ¿qué más les recomiendo de esto? Y tener mucha paciencia, bueno, tratar de no llegar un domingo o no llegar después de las 6 de la tarde y que uno tenga afán, porque en el Camino de Santiago ustedes saben que a uno le dan una estampilla. Bien, eso no. Eso también dan en el Camino de Francesco, y al final del Camino de Francesco también dan un certificado. Oigan, pero yo llegué después de las 6 de la tarde, era sábado, y no había quien diera los certificados sino hasta el lunes, y ya tenía que regresar a Niza, que era donde estaba viviendo. Yo iba a comenzar mi trabajo, y eso me dejó un poquito frustrado. Me dejó como con un pendiente, con algo por hacer que me faltó, o sea, y tengo que hacer, o sea, tengo que volver a hacer las paces con la ruta, porque es muy linda, es preciosa, los italianos son queridísimos, y la comida espectacular, y los paisajes preciosos. Pero claro, ya al final del camino estaba un poquito, sí, no tuve la mejor experiencia y no pude disfrutarlo como si logré disfrutar el Camino de Santiago. Entonces, y ojo, que viví cosas lindísimas en este camino. O sea, el hecho de que las personas te reciban con esa alegría, como que ¡ah! El mundo está volviendo a la normalidad, qué chévere, aquí está un peregrino, y se tomaban fotos conmigo, y eso fue algo muy, muy bonito. Entonces, y algo que espero volver a hacerlo, por si alguien quiere unirse a algún viaje conmigo y diga como, Javi, yo estoy interesado en hacer el Camino de Francisco, que me avise, lo charlamos y nos organizamos para el futuro. Entonces nada, eso por el capítulo de hoy. Para otro capítulo les cuento las etapas, por dónde pasé, en dónde dormí, porque les cuento, les adelanto, un día dormí en un edificio abandonado porque no conseguí dónde dormir, porque estaba fuera de mi presupuesto, y eso es algo que se tiene que hablar también. Y bueno, pero ese día comí delicioso. Entonces, por hoy los dejo en este punto. Les hablamos un poco de las rutas de peregrinación, les hice la introducción al Camino de Francesco, y espero que queden emocionados con lo que les conté. Para el próximo capítulo, a ver si nos animamos y nos hacemos un viaje juntos. Feliz resto de día para todos. Un abrazo grande. Chao, chao.